Bueno, muy buenos días para todos y todas, ¿cómo están? Después del cafecito y de la activación sensorial, espero que estén muy bien. También para el registro y agradezco, por supuesto, al intérprete de lengua de señas colombiana. Mi seña es la siguiente. Listo, ya le estaba indicando mi seña. Bueno, pues, sí, el apuntador. Estaba buscándolo. Bueno, pues voy a compartir efectivamente, como lo comentaron, orgullosamente, profe, yo creo que eso es algo bien importante, y en el panel anterior estaba mencionando unos elementos claves que los profesores tenemos que promover en nuestras aulas, y eso es bien importante. Yo soy profe tanto en colegio como en universidad, y lo que me ha apasionado, que incluso mencionaban eso también, de que la clave también para conectar con esos procesos de enseñanza y aprendizaje es la pasión. Y yo me apasioné porque soy profe de tecnología, pero dije, tengo que empezar a crear tecnología para ayudar, para ser accesible. Y eso fue lo que me empecé a soñar y me materialicé. Entonces quiero compartirles un foco bien importante y es cómo utilizamos la tecnología, pero desde el reconocimiento del ser para conectar con los saberes y para lograr hacer. Y precisamente viene con esa activación de los sentidos. Voy a compartirles una experiencia bien interesante en este foco, particularmente, pues como les menciono, desde el ser y por qué les cuento rápidamente la historia de por qué me apasioné con el tema del ser. Precisamente como profe me empecé a preocupar por cómo se sentían mis estudiantes y mucho más incluso después de la pandemia, que fue todo un reto para nosotros. Yo soy profe de colegio público y desde hace 16 años. Y imagínense que en estos retos, siendo profe de colegio, incluso no pude ver muchos de mis niños y niñas en la pandemia. Ni siquiera se lograron conectar. No tenían internet, ni dispositivos, nada. Entonces fue un reto bien grande. Y algo también es que cuando retornamos a la presencialidad, pues también ellos se enfrentaban con esas dificultades, incluso de salud o de haber perdido un ser querido en medio de la pandemia. Y por lo general nosotros estamos muy preparados a nivel disciplinar y técnico, pero tenía el reto de cómo potenciar ese ser en mis estudiantes. Y yo me puse a pensar, sin duda alguna yo no puedo conectar la parte curricular si mis niños y mis niñas están tristes. Y mucho menos si el profe está triste. Por eso fue que me empecé a hacer esa indagación. Y por supuesto ya pude empezar a conectar y a mover este saber y cómo lograr hacer. Yo quise y quiero dejarles una palabra que me gusta mucho, que uso con mis estudiantes, y es ser prosumidor, que no es solo consumidor de contenido, sino creador de contenido. Y uno no se imagina la cantidad de cosas que los niños y las niñas pueden crear, que en un momento les voy a presentar a mis estudiantes, por supuesto virtualmente, porque no podían venir hasta aquí todos, pero para que ellos efectivamente les cuenten qué han hecho, cuál ha sido la tarea de crear, que eso es algo bien interesante. ¿Y por qué la activación de los sentidos? Porque nosotros identificamos que la clave para conectar ese ser, ese saber y ese hacer era desde los sentidos, pero desde lo que nos hacía más fuertes. Si somos muy fuertes visualmente, auditivamente, kinestésicamente, ¿cierto? O de diferentes activaciones sensoriales. Yo aprovecho para preguntar en el público, de pronto, ¿quién se siente que es muy fuerte auditivamente? Levante la manito, ahí está. Muy bien. De pronto, ¿quién se siente muy fuerte visualmente? ¿Listo? Súper. ¿Y kinestésicamente? Es más sensorial. ¿Y quién de pronto de todo un poquito? También. Mira, ahí está. Y eso es como parte de lo que nosotros empezamos a reconocer e identificar. Entonces vamos a empezar con el ser en esta experiencia. ¿Listo? Y aquí les voy a contar unos elementos claves. Imagínense que yo tuve una preocupación en mi colegio. Mi colegio queda en el sur de la ciudad de Bogotá, el Colegio Enrique Olaya Herrera. Y imagínense que a mí me pasó algo bien particular. Yo trabajo por lo general con estudiantes de grado noveno, décimo y 11. Ese es mi grupo. Sin embargo, mis estudiantes de noveno, décimo y 11 creamos un semillero de investigación. ¿Y ellos qué hacían? Ellos acompañaban y apadrinaban a niños de otros cursos, podrían ser de los más pequeñitos hasta los más grandes. O también alguna persona o alguna población que lo necesitara. Entonces, en ese foco, imagínense que en una clase, en mi sala de informática, una de mis estudiantes se le cayó una gasa que tenía en el brazo. Cuando yo vi, ella se estaba cortando los brazos, el que llaman cutting, ¿no?
A mí me preocupó mucho, ella me miró y me dijo, profe, perdóneme, se va a decepcionar de mí por lo que acaba de ver. Y yo le dije, no te preocupes, ahorita hablamos. Terminamos la clase y ella no me dijo que no me podía decir lo que sentía, pero sí me lo escribió. Y me escribió una carta contándome lo que le pasaba. En la carta, ella me decía que si a ella le hubieran ayudado cuando ella era pequeña, quizás no se sentiría tan mal actualmente. Y ahí me surgieron unas preguntas. Yo dije, ¿cómo así? O sea que estos procesos, ella me decía ahí que ella tenía depresión, ¿sí? Por una situación que había presentado en su infancia. Pero yo decía, o sea que desde muy pequeñitos los niños y las niñas también empiezan a manifestar este tipo de emociones y de pronto a veces no somos escuchados cuando somos pequeños. Cuando me voy a la profe de primaria, ella me dice, efectivamente, sí, incluso tengo una situación bien importante. Imagínense que empezaron a aumentar los casos de niños y niñas tristes. Ya eran muchísimos. Y el referente, imagínense, a nivel de la Organización Mundial de la Salud, a nivel internacional, casos reportados y que se estaban en aumento de la población, el referente mundial es del 4.4% y en Colombia superó el referente mundial, estamos en 4.7%. Y mi colegio, imagínense que después de pandemia teníamos 5 casos de niños que estaban reportando alguna situación. Mi profe me decía eso, no tanto como relacionarlo directamente con la depresión, sino con emociones tristes. Y imagínense que de 5 niños empezamos a encontrar 10 y empezaron a aumentar. Y uno como profe, pues uno viene con todas las experiencias, estrategias de enseñanza y aprendizaje, pero ¿cómo manejas tú la tristeza? Eso es muy difícil. Y eso fue como parte de los retos y las preocupaciones. Además que quiero recomendarles, un profe de la Universidad Nacional, García Villegas, escribió un libro que se llama Colombia, país de las emociones tristes. ¿Y por qué muchas veces se dan este tipo de situaciones? Por la violencia, por situaciones familiares. Yo empecé a trabajar en un colegio en Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad de Bogotá, y lastimosamente perdía estudiantes muy frecuentemente por la violencia, ¿sí? A nosotros, yo llamaba lista y alguna vez me decían, ah, no, profe, ayer lo mataron. ¿Usted se imagina uno como profe escuchar eso? Y yo decía, ¿en serio? Sí, profe, porque hacían limpieza social a las 6 de la tarde en el colegio, cerca del colegio. Era un reto y a veces uno no se imagina que eso pasa. Y claro, claro que yo estaba en un colegio muy arriba, yo no sé si conocen de pronto, pero han escuchado de pronto la localidad Ciudad Bolívar en Bogotá, con muchos retos y situaciones que se dan. Y yo estaba en el último colegio de Ciudad Bolívar. Ni siquiera llegaban transportes públicos, a nosotros nos llevaban hasta allá, mucho más arriba del barrio Paraíso Mirador, de pronto para darles un poquito de contexto, pero era muy arriba. Al lado quedaba incluso ya zonas rurales de Colombia, de Bogotá. Entonces imagínense el reto allá. Y muchas veces la policía o otro tipo de atenciones no llegaba porque era muy lejos. Ya después de que ya había pasado, llegaban. Entonces este tipo de situaciones uno a veces dice, uy, yo no estaba preparada. Una profesora me decía, a mí no me enseñaron esto en la universidad, ¿qué hago? Y eso era como parte de lo que empezamos a preocuparnos. Pues todo este tipo de situaciones por la violencia que lastimosamente muchas veces toca nuestro país y muchos de nuestros niños y niñas la viven. Y tenía yo en este colegio poblaciones muchísimas desplazadas por la violencia. Entonces, imagínense el reto de empezar a trabajar estos datos claves. ¿Y por qué les muestro datos? Porque yo también aprendí algo muy importante. Tomar decisiones basadas en datos es muy importante. Yo creo y desarrollo mis ideas y mis recursos a partir de los datos. Imagínense que en el 2022 me invitan por parte del Centro Nacional de Consultoría a contarnos unos datos claves después de la pandemia. Y pues resulta que empezaron a identificar, hicieron un estudio en diferentes territorios de Colombia y había aumentado la desmotivación de nuestros niños y niñas por aprender. Y eso es uno de los mayores retos. Incluso que continúen las trayectorias educativas completas, que terminen el colegio, que ingresen a la universidad. Y por supuesto el duelo post-pandemia ha aumentado 29% y el cansancio. Incluso tengo una compañera que, les cuento, no pudo volver a la presencialidad después de pandemia. Me decía, me siento abrumada con tanta gente alrededor y pues puede que haya pasado ese tipo de situaciones. Entonces, todos estos referentes, además, que ven nuestros niños muchas veces en el contexto, los medios de comunicación, las redes sociales, las noticias, siempre son negativas.
Los periódicos muchas veces encontramos algunos mensajes negativos y eso es lo que nuestros niños están consumiendo. Lo mismo en redes sociales, peleas, discusiones y demás. Y muchas veces ellos llegaban a contarme ese tipo de cosas. Pero imagínense qué tipo de noticias tendríamos en una sociedad que se co-crea desde las emociones, que se piensa más desde el ser. Claro, es un reto porque esa parte vende, es vendedora, pero eso es como particularmente. Y allí el foco del ser, imagínense que yo me empecé a preguntar, más dar la fuerza en la escuela formadora de talento académico versus una escuela que descubre los talentos y fortalece la construcción de emociones. Y eso fue lo que me puse a hacer con ese foco del ser. Y además me encontré con algunos referentes bien interesantes de cómo poder cultivar las emociones. Y desde los niños y las niñas podemos empezar a fortalecer ese tipo de elementos. Que como yo, por ejemplo, desde que están muy pequeñitos, empiezo a reconocer y comprender también esa forma en que ellos expresan esas emociones. Y más con el uso de la tecnología. Algo que quiero resaltar que me enseñó muy bien mi profe era que la tecnología no es un dispositivo, ni un celular, ni una tablet, ni un computador. La tecnología es la oportunidad de crear una experiencia, un recurso, una idea, una estrategia que responda a alguna problemática del contexto. Eso nunca lo voy a olvidar. Y fue efectivamente parte de ese recorrido que me puse a hacer para empezar a desarrollar ese uso de la tecnología pensándome en solucionar problemas. En ese foco me encontré con la educación del carácter, se los recomiendo, es supremamente chévere. Esto el desarrollo lo hizo la Fundación Barkey y John Templeton Foundation y empieza a desarrollar liderazgo, empatía y otro tipo de ejes en los niños y las niñas. Los objetivos de desarrollo interior: ser, pensar, colaborar, actuar y relacionar. El diseño universal para el aprendizaje, que es supremamente chévere, con los 3 principios de cómo múltiples formas para motivar, múltiples formas para expresarnos y actuar y múltiples formas para representar, ¿cierto? Y la resiliencia fue uno de los focos que encontré para desarrollar precisamente ese reto de las emociones. En ese foco del ser, imagínense que a mí me dio por hacerme un doctorado en la Universidad de Manizales y mi doctorado se llama Formación en Diversidad. Que quiero contarles que ya entregué la tesis, eso es un alivio, uno se siente ¡ah! Sí, es súper chévere. Además que ya me la aprobaron, entonces ya casi, ya casi. Muchas gracias por ese aplauso porque me motiva mucho más. Y me encontré con el modelo de verbalización de Grotberg. ¿Y qué es eso? En la parte lateral derecha, ustedes van a ver que, y también lo voy a mencionar porque sé que algunos compañeritos somos más fuertes auditivamente, ¿cuál es ese modelo? Es verbalizar, porque yo creo muchísimo precisamente en que cuando uno lo menciona, en la programación neurolingüística, uno se lo cree. Si uno dice, no puedo, no, pues no lo va a poder hacer. Pero si uno dice, yo sí puedo. Y empezamos a aprender y empecé a encontrar que con este modelo mis estudiantes podían verbalizar su resiliencia. Y era, yo tengo, yo puedo, yo soy y yo estoy. Esas fueron las 4 fuentes de poder. Y ahorita se los voy a mostrar cómo lo materialicé en un videojuego. Porque a los niños les gusta mucho la tecnología. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que podamos integrarla? Ahora, quiero también contarles algo. Escuchamos muchas veces, es que los chicos son nativos digitales. Claro, porque nacieron en una época donde la tecnología está ahí, a la mano. Muchos de nosotros no nacimos y estaba ya el celular. Incluso yo le cuento a mis estudiantes que yo tenía VHS y ellos me dicen que yo soy de la prehistoria. ¿Sí? Hasta, profe, ¿usted todavía tiene Facebook? Uy, profe, usted es muy viejita. Y yo, ¿qué? Porque claro, ya los chicos tienen otro tipo de estrategias. Sin embargo, miren que no por ser nativo digital, ellos saben utilizar la tecnología. Necesitan esa orientación y esa guía de nosotros los profes, de las familias, porque esto es un trabajo en equipo para utilizar la tecnología. Y en ese foco quiero contarles algo interesante. Yo me encontré con las habilidades digitales. Y las habilidades digitales no es inteligencia artificial, no es desarrollo de videojuegos, no. Estas son las herramientas que yo ya puedo crear cuando utilizo o identifico las habilidades digitales. ¿Cuáles son? Uso y gestión de los datos y la información, supremamente clave. Ahí estamos ya en los saberes. Cuando yo aprendo a utilizar los datos, puedo tomar decisiones. Incluso hemos escuchado un mensaje hace poco, están promoviendo mucho que el nuevo petróleo son los datos. Quien tiene los datos puede tomar decisiones. La comunicación y la colaboración, trabajar en equipo, lograr comunicar, la creación de contenidos. La palabra que les mencioné hace un ratito, prosumidor, crear contenidos.
Seguridad digital, supremamente clave. Así como accedemos a plataformas y redes, uno de los focos más importantes. ¿Y sabían ustedes que en Colombia somos el tercer país con mayores vulneraciones en seguridad digital? Y los sectores más vulnerados son educación, el sector financiero y el sector de la salud. No basta solo con tener una contraseña segura. ¿Cómo hacemos para garantizar esa seguridad digital? Y el foco, resolución de problemas. ¿Cómo resolvemos problemas gestionando todas estas habilidades? Les recomiendo, tengo que agilizar un poquito porque sé que el tiempo es corto, pero les recomiendo a Cristóbal Cobo, que ha trabajado algo muy interesante que llama los nómadas del conocimiento. Con nuestros estudiantes no nos quedamos estáticos, sino que vamos cambiando y vamos evolucionando. Y eso es algo bien importante de resaltar. Y George Siemens habla del conectivismo. Aquí yo hablaba algo bien interesante con mis estudiantes. No solo conectar porque tengo internet, sino cómo conecto con el otro. Y eso es algo bien importante de resaltar. Y también me encanta trabajar mucho a Carlos Escolari con las narrativas transmedia, porque incluso esta tarde voy a tener la oportunidad de hacer un taller donde la base del taller es desde Carlos Escolari y es con el poder de contar historias. Cuando uno cuenta historias y luego desde contar historias empieza a crear recursos visuales, auditivos y kinestésicos, cambian las cosas con los estudiantes. Es algo bien interesante porque uno puede empezar a utilizar y a crear a partir de una historia, una misma historia, y ahí es donde está ese foco de lo natural es diverso, porque yo puedo crear desde una historia algo visual, auditivo, un juego, una infografía, un recurso audiovisual con un video, un podcast, en fin, pero todos podemos tener como esas múltiples formas de expresión y acción. Y pues definitivamente esas narrativas transmedia nos permiten tener esas diferentes alternativas comunicativas y donde el foco son las emociones y los entornos escolares. No se preocupen porque ahorita también les voy a mostrar, no va a ser solo un foco de diseño de recursos para niños y niñas de colegio, sino también en la universidad, sino también en la articulación incluso con el sector productivo, la empresa, que son tan importantes. Y les cuento ya para casi entrar en el hacer, porque todo esto que les estoy contando son los saberes. Esto que ven en pantalla son los 4 momentos de la práctica pedagógica que yo utilizo desde el diseño universal para el aprendizaje. ¿Cómo lo hice? Imagínense que yo con mis estudiantes de enero a junio empezamos a trabajar e indagar cuando están en 10º. ¿Qué hacemos en el indagar? Reconocemos el contexto, identificamos las necesidades, los niños apadrinan a un grupo, una población, un curso, una familia, a una persona. Luego, de junio a diciembre, hacemos proyectar. En proyectar, ¿qué hacemos? Proponemos una solución, una estrategia tecnológica que puede ser digital o análoga para ese contexto que identificaron. Luego pasan a 11 y en 11, ¿qué hacen? Vivir la experiencia, van e implementan lo que inventaron, lo que crearon en la comunidad o el contexto. Y finalmente valorar el proceso, evaluamos si realmente respondió a ese contexto. Cuando yo empezaba a hacer esta explicación, les cuento algo rápido, yo le decía a mis estudiantes en el indagar, niños y niñas, ¿ustedes por qué creen que el puente de Villavicencio se derrumbó? Y yo les replico esa pregunta, ¿ustedes por qué creen que el puente de Villavicencio se derrumbó? O el edificio Space. Más en este contexto, ¿qué sería lo que pasó? Mal diseño, sí. ¿Saben qué me decían los niños? Me decían, profe, ¿sabe qué pasa? Que el clima también es diferente, que de pronto compraron materiales más económicos, ¿cierto? Que no tuvieron en cuenta el contexto. Y ellos decían, claro, es que a partir de allí por eso es tan importante que yo pueda crear si yo reconozco primero ese contexto. Y entonces les quiero mostrar una experiencia muy bonita de un colega que se pensó en esa conexión del ser, el saber y el hacer. ¿Alguien ha escuchado el proyecto Luces de Paz? ¿Sí? Se los voy a compartir a los que no lo han escuchado o visto. ¿Listo? Démosle play, porfa. Todo empezó porque en el colegio habían algunos chicos que tenían algunas problemáticas y estaban focalizando su inteligencia mal. No sabían lo que estaban haciendo y lo usaban para no hacer cosas buenas. A raíz de esto empezamos a unir todas estas inteligencias para crear nuestras lámparas. La satisfacción que yo siento es que con mis privilegios que yo tengo desde mi casa, desde mi hogar,
puedo como ayudar a las otras personas que no los tienen. Puedo ayudar a la humanidad, a la sociedad, incluso a nuestro planeta porque estamos reciclando materiales. Yo creo que hacen las tareas iluminándose con velas y pues haciendo luz con lo que encuentran a la mano. Nos llena de felicidad los corazones poder ver cómo hemos cambiado vidas de niños y haciéndolos felices por medio de iniciativas que hemos generado en el semillero. Todos deberíamos tener la oportunidad de tener luz en la casa y sentir la misma comodidad que muchas personas en el país sienten. Vamos Como a pausarlo director ahí. de esta iniciativa, doy fe de las ganas que Vamos a tienen pausar ahí, estos por niños favor. de ayudar a los demás. Para nosotros es demasiado importante, ya que estamos reduciendo la huella que causa la electricidad, estamos generando... Vamos a cortar ahí por el tiempo para alcanzar a mostrarles las otras experiencias, pero quiero que observen, son niños y niñas de colegio. Bueno, los profesores tenemos la costumbre, así sean mis estudiantes de 11, yo les decía niños y niñas, y si sean más grandes que yo, pero uno se acostumbra a decirles así. ¿Qué decía? Digamos en el descriptor del estudiante. No decía estudiante. ¿Sí se fijaron qué decía? Emprendedor. Y algo bien interesante es que los estudiantes estaban asumiendo un rol de emprendedores. ¿Qué fue lo que identificaron ellos? Hay un problema en Colombia. Algunas regiones no tienen luz, no hay electricidad. Y ellos dijeron, venga, ¿cómo nos inventamos en crear algo para llevar luz a esos territorios? Y vamos a avanzar a la siguiente, porque como ya se dio play en el video, vamos a ver a la otra diapositiva, porque quiero que observen lo que pasó con esas luces de paz. Ay, se fue hacia ahí, dale, vamos play. ¿1.710 comunidades sin electricidad? Muestran una experiencia de una niña en una zona en donde no hay electricidad. Ella vive en el mar, ¿cierto? Dice, no tengo privilegios que tienen otros niños, pero soy muy feliz con mi comunidad. Porque cuando camino de nuevo a casa, siempre hay una luz que me ilumina el camino. Me llamo Lauren. Cuando crees en esta causa, crees en mí. Entonces, ¿cuál fue la experiencia? Estos niños de un colegio en el sur de la ciudad de Bogotá empezaron a crear estas luces de paz y empezaron a enviarlas a esas regiones donde no había luz, pensando en usar la tecnología para solucionar un problema. ¿Y saben qué fue lo más chévere? Hasta las aerolíneas se unieron para llevar estas lámparas. Y luego empezaron a hacer un intercambio de cartas. Los niños de Bogotá le enviaban cartas a los niños de las regiones y viceversa. ¿Se acuerdan que él decía, yo creo que ponen lámparas o, ponen velas, porque como no hay luz. Entonces miren qué chévere la experiencia. Ahora vamos al hacer, de la teoría también a la práctica. Y en ese hacer de escuchar, ver y sentir, les voy a contar y mostrar algunos de mis proyectos, que eso es lo más interesante también. Como yo me lo pensé. Y aquí viene algo interesante, este es mi primer proyecto usando inteligencia artificial. Y yo sé que la inteligencia artificial muchas veces ha generado muchos retos. Incluso yo he escuchado en algunos lugares que dicen, ¿será que nos van a reemplazar? Ay, ¿qué hacemos? Pero algo importante también de resaltar, la inteligencia artificial no es solo ChatGPT, ni Gemini, ni estas herramientas, hay mucho más. Y aquí vi por qué pasó. Imagínense que yo estudié en la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, soy licenciada en Diseño Tecnológico de la universidad, y allí cuando teníamos la clase, todos hemos pasado por hacer la tesis. Ese es uno de los retos más grandes. Y yo le dije, llegaba yo con mi profe, ya sé, voy a hacer un proyecto, y el profesor, no señora, tiene que pensar en un problema, ese mismo profe que les cuento. Y entonces yo tenía que hacer obligatoriamente una lectiva en la universidad, logré hacer la lectiva y allí tenía un compañero sordo en la clase. ¿Qué pasó con el compañero? Imagínense que pues siempre nosotros estamos confiados del intérprete, pero una clase el intérprete no llegó y nadie sabía lengua de señas colombiana. Y yo les pregunto en el público, ¿quién sabe lengua de señas colombiana? Levante la manito. Por aquí 1, 2, así Ingrid, 3, 4, 5, bueno, como unas 7, 8 personas en el auditorio. Ese día nadie en el salón.
Yo muy creativa, el profesor dijo, y ahora yo no saqué videobin, no saqué nada, ¿cómo hacemos la clase? Y yo le dije, tranquilo, profe, y yo saqué un cuaderno y empecé a escribir todo lo que el profe dijera. Y yo me dolía la mano, pero yo escribía y escribía, y el compañero, y yo le ponía el cuaderno al compañero sordo. Cuando de repente el compañero me escribe, yo pensé que me iba a preguntar algo y me dice, yo querer baño. Y yo, a mí se me hizo muy raro porque dije, ¿por qué me escribe tan raro? ¿Cierto? Yo dije, bueno, como yo no sabía. Entonces en la universidad hay un grupo que se llama Manos y Pensamiento y yo fui y les pregunté, mire qué me pasó esto y él, mire lo que me escribió tan raro. Y me dijo, pues claro, no es que las personas sordas, su lengua materna es la lengua de señas colombiana, pero el español lectoescrito es su segunda lengua y no todos saben leer y escribir como nosotros, porque pues ellos muchas veces, y eso es lo que es importante, uno conecta la audición también con el lenguaje. Cuando uno le hacen dictados, uno aprende a escribir, ¿cierto? Y eso es como parte del proceso. Y miren que, ¿saben que nos dimos cuenta? Que otro de los retos grandes era usar los conectores del español. Entonces, claro, nosotros dijimos, yo llegué donde el profe y le dije, listo, profe, ya tengo la idea. En ese momento no sabía qué hacer, pero ¿qué nos inventamos? Hicimos un sistema inteligente que reconoce la voz y la traduce a lengua de señas colombiana. Entonces, ¿qué pasaba? Yo decía, por ejemplo, la palabra hola y salía el deletreo de la palabra, sí, la seña también, el deletreo de la palabra, la H, la O, la L y la A, pero también el texto en español escrito en el modelo bilingüe bicultural. Y eso fue lo que empezamos a hacer. ¿Y eso es inteligencia artificial? Sí, porque eso es entrenamiento de máquina. Decía algo, la entrada era mi voz con una palabra y la salida era comparaba previamente, utilizaba una red neuronal artificial y decía cuál era la palabra. Luego de eso ingresé a hacer la maestría en la misma universidad y mi profesor se puso a hacer un doctorado en la Universidad Nacional y la hermana estaba estudiando un doctorado en medicina y él me dijo, camine a ver qué pasa, qué nos dicen los médicos, a ver qué nos inventamos. Y otro mensaje clave de lo que quiero compartir hoy, cuando trabajamos en equipo desde diferentes áreas, disciplinas, hacemos cosas increíbles. Y entonces los médicos me enseñaron algo, el componente P300. Ellos lo habían aplicado mucho a nivel auditivo. ¿Qué significaba? Cuando había un estímulo auditivo, ¿se acuerdan ahorita cuando nos ponían los sonidos de las aves y demás? 300 milisegundos después, nuestro cerebro reacciona con una señal de onda diferente por cada sonido. Y nos pusimos a experimentar con la parte visual y imagínense que sí pasaba. Los médicos me prestaron todos los dispositivos para conectar los electrodos y salía una señal de onda cada vez que le poníamos el abecedario con unas letras a las personas sordas. Y entonces ahí podíamos hacer nuevamente entrenamiento de máquina. ¿Y qué nos inventamos? Un sistema que reconoce las señales electroencefalográficas y las traduce a lenguaje verbal escrito. Entonces ya podíamos saber la persona qué palabra estaba construyendo. Posterior a ello, yo llego al colegio y a las universidades y empiezo a crear estos semilleros de investigación. Le digo a mis estudiantes, miren, empecemos a crear tecnología. Listo. Luego llegué a la Universidad Santo Tomás a ser profe y creamos aplicaciones móviles. Los estudiantes me decían, profe, pues más chévere porque ya las personas usan un poquito más el celular, podemos acceder. Vamos a darle play al video, pero no lo vamos a ver todo porque nos queda poco tiempo, pero les voy a mostrar una partecita. ¿Qué hacía el video? Tranqui, que no tiene sonido, entonces solo es avanzar. Tú puedes poner la miniatura y te voy a decir dónde lo avanzas, porfis. Más arribita para que se vea el cursor, eso, ahí. No tanto, pero bueno, no era más atrás, sí. Entonces las personas podían seleccionar, decir la voz y que apareciera la seña, pero también podían escoger la letra y poder avanzar. Vamos a avanzar mucho más, como para que se tenga la imagen más, mucho más. Ahí es donde se ve la monechita, ay. Casi. Bueno, hicimos también el diseño de un avatar y entonces salía el avatar con las palabras. Por supuesto, el avatar tiene cabello morado como yo, ¿cierto? Y hacía la representación de las señas, pero pasó algo súper chévere y quiero que avances mucho más. Con mis estudiantes estuvimos en un evento también compartiendo lo que habíamos creado, ahí están mis estudiantes. Y imagínense que en esa experiencia, mucho más casi al final, en el público, por eso es tan importante estos espacios, estaba una persona que era la directora de la Fundación FUSNAR de Personas Sordas en Pasto, Nariño. Y ella dijo, oiga, profe, ese proyecto a mí me sirve, porque imagínense que yo tengo un grupo de personas sordas de los 18 a los 54 años que no saben leer y escribir. ¿Usted no me podría ayudar?
Y yo, oiga, sí. Y a mí me dio por hacer el primer doctorado y entonces me fui. Mi tesis doctoral fue enseñarles a leer y escribir. Y la Universidad de Santo Tomás me ayudó en el proceso. Vamos a avanzar a la siguiente, porfa, diapositiva. ¿Listo? Y digamos que eso fue como el foco. Pero ¿se acuerdan que les dije que les iba a mostrar a presentar a mis niños y niñas del colegio? Se los voy a presentar. Por cierto, mi nombre es Cindy, pero los que tenemos nombres diversos nos dicen, a mí me han dicho Disney, Sandía, Shirley, de todo. En el video van a ver Cindy, pero yo me llamo Cindy. ¿Listo? Así que no se les olvide que soy Cindy. Listo, démosle play. Pues este proyecto surgió precisamente por el desarrollo de tecnología para personas con discapacidad. Entonces se trata de que mis estudiantes desde grado 10º y 11 desarrollen proyectos y propuestas que solucionen necesidades de personas con discapacidad a través de la tecnología. Yo estoy participando en el proyecto del manejo de un equipo de cómputo en un giroscopio a través de Arduino para personas con amputación de miembro superior a la altura del codo. Va a ir conectado por Bluetooth y desde el movimiento de la cabeza vamos a poder controlar el mouse. Es decir, este mismo movimiento va a estar en la cabeza. Nuestro proyecto tiene un nombre, es un prototipo de casa inteligente para personas con poca habilidad motora. Él directamente desde su celular, la aplicación va a estar integrada y él quiere subir la temperatura, él la sube. Nuestro proyecto consta de una aplicación para niños con síndrome de Down. El objetivo es como llegar a que los niños puedan diferenciar de forma temática las partes externas de un computador. Vamos a Como pausarlo seres allí, humanos, ellos porque están creciendo y están dándose cuenta. Listo. Si quieres déjalo en silencio y lo van corriendo y les cuento rápido. Imagínense que, si escucharon a Natalia, ella hizo un dispositivo para una persona con amputación de miembro superior a la altura del codo, porque hace unos años en Bogotá pusieron un petardo en la escuela de oficiales y el tío de Natalia estaba ahí, perdió los 2 brazos. Pero Natalia dijo, profe, ¿puedo crearle un proyecto para mi tío? Es que él trabaja en un call center, imagínense cómo hace. ¿Qué hacía el tío? Solo movía la cabeza y cuando movía la cabeza movía el mouse. Cuando daba clic se quedaba un momentito quieto y abría los programas. Se lo inventó una niña en un colegio del sur de la ciudad de Bogotá. Algo chévere que quiero resaltar es que los niños me sacaron de mi zona de confort. Yo estaba muy de proyectos para personas sordas, pero llego y le cuento las experiencias a mis estudiantes de colegio y miren lo que hicieron. Ahora vamos a avanzar al siguiente video, porfis. Ese lo vamos a dejar silenciado porque imagínense que nos pusimos a hacer un video en inglés. Entonces digamos que fue una experiencia chévere. ¿Pero por qué? Porque imagínense que con mis estudiantes nos dio por postularnos a varias convocatorias. A nosotros incluso un miércoles, entraron a nuestro salón y nos robaron los computadores. Pero yo le dije a mis estudiantes, nada, vamos a hacer lo posible para recuperarlos. Nos empezamos a presentar en cuánta convocatoria había para lograr tener otra vez computadores. Pasamos en una, yo me fui para Corea, o sea, se llama ICT Training for Colombian Teachers, profesores que usamos la tecnología, y ahí fue que logré buscar los computadores para el colegio. Y luego nos presentamos en otra, que es la del Global Teacher Prize, que reconoce también el top 50 de los mejores profes del mundo. Y algo que quiero resaltar en eso no es más allá del reconocimiento, sino la red de profesores que hemos creado desde otros países. Aquí, en Antioquia, ya tienen 2 profesores que están en el Global Teacher Prize, por ejemplo. Y somos 11. Y eso es importante conocer esas historias de profesores que están desarrollando y creando y creyendo en el poder de la educación. En el video que ven en pantalla, y se los voy a ir describiendo y contando, imagínense que yo aprendí a crear recursos no solo con inteligencia artificial, sino realidad aumentada. Entonces, cuando leíamos, como leemos muchas veces los códigos QR, salía un objeto en 3D. Entonces empezamos a crear realidad aumentada y salían las señas en 3D. Y empezamos a integrar braille en los recursos. Y empezamos a aprender. Imagínense que uno en el colegio, en 10º y 11, le enseñaran lengua de señas colombiana, le enseñaran braille. Claro, y nosotros empezamos a hacer eso con los niños. Muchos de mis estudiantes incluso están estudiando carreras muy afines. Una de mis estudiantes está estudiando para ser intérprete. Bueno, aquí vamos a avanzar rápidamente porque ya nos cansamos. Ven, te muestro en el videito dónde es, que quedan 2 minuticos. Ahí, ahí. Una de mis estudiantes, por favor, dale play. Ahí una de mis estudiantes creó una órtesis para una niña con artroposis múltiple porque nos ganamos una impresora 3D. Luego Daniel dijo, mi abuelito se me pierde porque tiene Alzheimer y se inventó un dispositivo para empezar a ubicarlo con Bluetooth. Luego Cristian dice, profe, yo quiero hacer un bastón que tenga sonido y le avise a las personas
precisamente que donde hay un objeto. Pero Ingrid dice, oiga, profe, pero si no hay un árbol, ¿cómo hace la persona para levantar el bastón? Pongámosle unas gafas. Y empezaron a crear ese tipo de recursos. ¿Avanzamos por favor al otro? Porque ya se nos fue el tiempo. Si uno se emociona contando la historia. Al otro video, por favor, o sea, la otra diapositiva. Voy a cerrar con el siguiente, por favor, no este, sino el siguiente por tiempo. Este. No tanto, al anterior. Les voy a mostrar, ¿se acuerdan que yo les conté que me preocupé porque mis niños y mis niñas estaban tristes? Dale play y déjalo silenciado y te digo dónde lo avanzas. Me inspiré en la película Intensamente, ¿sí? Y entonces le pregunté, aquí esto es un ejercicio de co-creación, le pregunté a mis estudiantes, precisamente en ese foco, desde el reconocimiento de que estaban tristes, de que algo les hacía ruido, y entonces empezamos a crear este proyecto. Se llama Monster Mood. Los niños me dijeron que ellos veían las emociones como monstruos. Vamos a avanzar el video y ya te digo dónde, porfa, más. Y entonces ahí, no tanto, ahí. Creamos un recurso análogo teniendo en cuenta que no tenemos conectividad. En Colombia el reto es tener conectividad. Entonces hicimos un recurso totalmente análogo. Los niños nos dijeron que querían alcancías de emociones, que ellos querían ahorrar la alegría cuando estuvieran tristes. Son niños de tercero de primaria pensando en esta idea. Y miren las emociones. Efectivamente no se llaman alegría, se llama Pixie, Draco y son monstruos. Los niños los dibujaron y nosotros los volvimos realidad con la magia del diseño para que vieran. Greta soy yo, ¿cierto? Y en las tarjetas son historias que los niños nos contaban para que ellos empezaran a hacer ejercicios de cómo gestionar las emociones. Muchas veces situaciones de violencia en nuestro país nos llegan a cosas grandes y feas porque no sabemos gestionar las emociones. Y luego vamos a avanzar ya para cerrar. Les voy a mostrar la parte digital. En el video, por favor, en el mismo video. Ay, era en el mismo video. En el mismo video porque les voy a mostrar lo digital. Un poquito más atrás. No te adelante. Ahí. Resulta que en la aplicación nosotros creamos también un recurso en una aplicación móvil. ¿Qué pasaba? Los niños armaban el rompecabezas de los monstruos y cuando lo leían, esto es realidad aumentada, el monstruo salía en 3D. Y el monstruo le decía, hola, soy Otto, a veces estoy triste, pero no te preocupes, te voy a dar ideas de cómo manejar la tristeza. Y eso fue el proyecto que creamos que se llama Monster Mood, ponte en modo monstruo. Ahora sí vamos a avanzar de diapositiva porque ya se me terminó el tiempo. Qué pena, toca correr. Pero quiero dejarles algo bien importante. Miren 10 tecnologías claves, no solo es la inteligencia artificial. Tenemos toda la parte de datos, computación en la nube, internet de las cosas, robótica, tenemos impresión 3D, tecnologías móviles, realidad aumentada, ¿sí? Son un montón, pero muchas veces como el boom es la inteligencia artificial y no exploramos otras. Claro, las podemos combinar, pero son bien interesantes de articular en ese proceso. ¿Y cuál es mi mensaje para conectar el ser, el saber y el hacer? Desde luego la foco son las emociones, el crear recursos digitales y análogos, el trabajar en equipo y esa articulación entre disciplinas es tan importante y tan valiosa en este proceso. Y eso es como pues parte de lo que les quiero compartir. Muchísimas gracias. Les invito a que me sigan también en redes. Allí a veces compartimos experiencias, recursos, ideas que hemos creado con los niños y las niñas y los colegas. Recuerden que el foco es el ser para conectar con los saberes y lograr hacer. Mi nombre es Cindy Bernal, está mi correo electrónico y muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Cindy Bernal. Y te queremos aprovechar un momento porque tenemos una pregunta de nuestros invitados. Dice, ¿cómo ha financiado las herramientas, dispositivos o usa licencias gratuitas? Bueno, sí hemos usado muchas licencias gratuitas. Yo trabajo mucho herramientas web 2.0, se las recomiendo. ¿Cuáles son? Son herramientas que se pueden trabajar en línea, no se necesita instalar ningún tipo de software. Se pueden trabajar, digamos, de forma sincrónica, de forma colaborativa y se puede desarrollar solo con el registro de un usuario y contraseña. Si ya uno quiere como más poderosa la herramienta, más pro, uno puede pagar licencia, pero no significa que sea necesario. Con ese tipo de herramientas hemos utilizado. Y utilizo mucho software libre. El de los monstruos lo hicimos en Unity, que es software libre. Y bueno, no alcanzamos por tiempo, pero desarrollamos otro, también un videojuego, en donde conectamos ese ser, hacer y saber, pero con la parte de los saberes
digamos, ancestrales, y lo que les contaba del modelo de verbalización de Grotberg, que esa es la siguiente fase del proyecto. Entonces, tratemos de buscar software libre, que es lo que nos ayuda muchísimo en ese espacio. Muchísimas gracias, Cindy. Igual va a estar por acá con nosotros. Si tiene más inquietudes pueden abordarla, ella estará muy atenta. Gracias.